Caray, para el compañero del PT todo está mal y lo que funciona es corrupto. No le entendemos nada. Con la anuencia de la presidencia, señor secretario Arturo Herrera Gutiérrez, México enfrenta una crisis doble. Por un lado, una crisis sanitaria que aún no puede ser controlada. A todos nos lastiman los más de 77,000 muertos que ha causado esta pandemia. A todos nos preocupa y ocupa la atención de las más de 735,000 mexicanas y mexicanos infectados por el virus y que tienen en grave riesgo su economía familiar. Lo que inició como una crisis sanitaria es hoy además una crisis económica. La pandemia ha impactado duramente en la economía del país, al grado que el crecimiento económico se desplomó en el segundo trimestre a un menos 18.7%. Pero nuestra economía venía registrando ya números negativos prácticamente desde un año antes de la suspensión de las actividades no esenciales. La economía tenía una trayectoria decreciente y la pandemia sin duda que la agravó. Hoy más que nunca se requiere del gobierno sensibilidad para escuchar, humildad para reconocer y responsabilidad para actuar. La estrategia económica no ha funcionado. Las finanzas públicas están en una situación crítica, sin fondos de estabilización, con menos ingreso y más gasto, con un presupuesto inercial que no apuesta por un enfoque productivo para el país, con un trato inequitativo en el desarrollo de la infraestructura entre el norte y el centro del país con relación al sur-sureste del país. Y ahora con la intención de desaparecer los fondos y los fideicomisos, el panorama, amigas y amigos, es desolador. El gobierno no atinó en las pocas acciones que emprendió para reactivar la economía de nuestro país. Los datos más recientes dados a conocer por el INEGI muestran que la actividad económica de México registró una caída del 9.8 en julio respecto al mismo mes del 19. Y muestra también que las actividades primarias, o sea, el campo, creció el 10.6, al tiempo que las actividades secundarias y terciarias se redujeron en el 11.5 y 10% respectivamente. Es una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Nuevamente el sector primario, o sea, el campo, da la cara y sostiene la economía, una gran parte de la economía de México. A pesar de la falta de apoyos concretos para insumos, maquinaria y combustibles, los agricultores mexicanos, los ganaderos mexicanos siguen poniendo su trabajo y esfuerzo diario para sacar adelante a millones de familias en este país y poner en la mesa de la alimentación de todas las familias lo que producen. Es una mentira que este gobierno ponga primero a los pobres, porque en el campo vive la gente con mayores condiciones de pobreza. Y año tras año se ha reducido el presupuesto a este sector. Han desaparecido programas fundamentales que eran para los productores mexicanos. Ahora se contempla la eliminación de 17 programas del sector agropecuario. Desaparecen el crédito ganadero a la palabra, desaparecen desarrollo rural y el programa de concurrencia. No hay un solo peso para apoyar a la banca de desarrollo que atiende al campo. No hay un solo peso para crédito barato, para reestructurar la cartera vencida de los productores que la están pasando hoy en día muy mal.
No hay dinero para ingreso objetivo, no hay un solo peso para el seguro catastrófico, no hay recursos contra riesgos del mercado que sufren todos los productores en el país. No hay un solo peso para las mujeres productoras rurales que tanto hoy aportan a la economía familiar y del país. No hay dinero para los jóvenes, que hoy son los más afectados porque la pandemia y la crisis económica ponen en grave riesgo a esa generación. En 2 años de esta administración ha disminuido más del 42% el presupuesto a la Secretaría que atiende al campo. Estamos en favor de los apoyos sociales. Nosotros mismos, cuando gobernamos, incentivamos, impulsamos decididamente apoyos sociales. Pero, señor secretario, se tiene que gobernar para todos. El apoyo social no debe de estar peleado con el impulso a la productividad. De cada 100 pesos que maneja la Secretaría de Agricultura, solamente 3 pesos son para la actividad de fomento agrícola, ganadero, pesquero y acuícola. Señor secretario, los mayores críticos de la política económica del gobierno son los mexicanos. Son millones de jefas y jefes de familia que se están quedando sin empleo. Millones de micro, pequeñas y medianas empresas que están cerrando o que están próximas a hacer el cierre de su empresa. Son también las grandes empresas que han tenido que recortar el personal y también cancelar proyectos que generan empleo e infraestructura en el país. Estos mensajes generan el peor riesgo para la inversión y para la falta de certeza. Son también las cámaras que no fueron escuchadas con las propuestas de reactivación económica. Son los más de 10 millones de mexicanos que engrosarán las filas de pobreza extrema en los próximos meses. Son los campesinos que cada vez reciben menos apoyos. Sin embargo, las cosas no mejoran. El proyecto de presupuesto que se envió es demasiado optimista, es inercial, tiene un enfoque electoral, ni siquiera garantiza recursos para atender la contingencia sanitaria, no contempla un plan de reactivación económica, estímulos fiscales, no hay uno solo para pequeños, micro y medianos empresarios. Sí se incrementa el endeudamiento, que quede claro, se descuida la seguridad. Es un presupuesto centralista. ¿Cómo están las cosas? Hoy los gobiernos estatales y municipales están pasando por sus peores tiempos en sus finanzas públicas. En el grupo parlamentario del PRI nos oponemos a una política económica que gasta mal. Nos oponemos a una estrategia de recaudación que se basa en el terrorismo fiscal. Este gobierno premia con más presupuesto a obras que en este momento no son importantes para el país. Las y los diputados del PRI hemos propuesto acciones concretas para reactivar la economía, para asegurar la atención a la salud a indígenas, a campesinos, a colonias populares, para mejorar la seguridad, para detonar el empleo. Que quede claro una vez más, no nos oponemos a que se siga apoyando en programas sociales, nos oponemos a que se siga castigando al campo mexicano. Tenemos que dar la lucha a todos para que en esta Cámara podamos reasignar y poderle apostar a esquemas de financiamiento para el campo, a apoyos para la producción y la comercialización, porque sabemos bien que el campo es un motor para la economía del pueblo mexicano. Millones de mexicanos hoy necesitan respuestas concretas. La política de Estado que da apoyos sociales, pero fomenta el encarecimiento de la canasta básica, es una política social que no sirve. Sin justicia, amigas y amigos,
Sin justicia para el campo no habrá desarrollo para México. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.